Y hoy vamos a entrar en hablar cosas que esta primera a muchos os va a sonar, y yo creo que los que lleváis años en la iglesia debería sonaros. Vamos a hablar de varias clases de visión e identidad. Amén. Como iglesia, visión e identidad. De saber qué es una iglesia, qué responsabilidad tiene, qué tiene que hacer, cómo se maneja. Y hoy vamos a hablar de algo, la base. Vamos a hablar de la gran comisión y la plantación de iglesias. No es un estudio sobre esto, sino una clase sobre esto, recogiendo lo más importante. Y después, dentro de esta serie Visión e Identidad, seguiremos hablando de los valores de una iglesia, de la disciplina en una iglesia, la estructura en una iglesia, el ministerio en la iglesia, el sostenimiento de la iglesia, y estaremos hablando de todas estas cosas. También hablaremos de la cultura de discipulado y de una membresía activa en una iglesia. Pero hoy vamos a empezar por el principio de todo, que es la gran comisión. Amén. Así que vente conmigo a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Los que ya han escuchado mucho sobre esto, recuérdalo y apasionate de nuevo. Y los que no lo han escuchado, pues presta atención. Amén. Sabéis que el Discipulado 2 no pretende ser estudios profundos, sino estudios que nos den información para poder seguir creciendo, como un siguiente paso. En la escuela de Timoteo será donde profundizaremos un poquito más en los estudios los sábados. Mateo 28, versículo 18. Del 18 al 20 tenemos aquí los versículos que nos hablan de la gran comisión. Amén. Y dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. A esto se le llama la gran comisión. En la Biblia no hay ningún lugar donde ponga gran comisión, pero entendemos que es la misión en común que tenemos todos los cristianos. La misión en conjunto. Un cristiano, cuando cree en Jesús, forma parte de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es la iglesia que se va a ir al cielo en el arrebatamiento, que no tiene que ver con denominaciones, ni culturas, ni diferencias sociales, sino que es todo aquel que ha creído en Cristo y se arrepintió. Pero dentro de la Iglesia Universal, como la Iglesia Universal es la iglesia invisible, existen iglesias locales. Y las iglesias locales son las partes visibles de esa iglesia. Y ahí hay iglesias locales pues en ciudades, pueblos e incluso en lugares sin un local. Ahí se ha dado, yo que estoy trabajando en el DEPI con el tema de plantación de iglesias, hay iglesias que se inician en un bar, en un parque, en un local. Se reúnen 4, 5, 6, 8, 12 hasta que pueden conseguir un local, pero ya son una iglesia ahí donde están esos 2 o 3 congregados. Por lo tanto, entendemos que Dios nos ha llamado, a través de Jesús, el Hijo de Dios, dejó una misión, dejó un objetivo, una responsabilidad, que es un ministerio, y se llama el ministerio de la reconciliación. Nos ha dejado la responsabilidad de reconciliar al mundo con Él. La responsabilidad nuestra está en llevar las buenas nuevas a aquellos que no han conocido al Señor, por encima de congregarse. Escúchame, no me estoy yendo a la contra, luego lo canalizaremos. Por encima de congregarse, por encima de cantar y de predicar en un púlpito. El ministerio que Jesús nos dejó es que las buenas nuevas sean llevadas a los que no conocen de Cristo. El problema que hemos tenido en la religiosidad son procesos en los que se van repitiendo momentos y etapas. Al principio, cuando una iglesia comienza, hay una pasión, hay un avivamiento por las almas perdidas porque quiere que la iglesia crezca. Cuando la iglesia se establece, se asienta un poco y siguen avivados dentro. Y luego, cuando pasa el tiempo, normalmente empieza a ser más bien como un museo. Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, se profesionalizan, ya no nos importan los que están fuera y simplemente se lo pasan bien dentro. Y eso es lo que tenemos que impedir que pase a la iglesia. Por eso, no solamente hablo de la gran comisión, sino de la plantación de iglesias, porque la plantación de iglesias
provoca que una iglesia antigua se renueve otra vez. Cuando una iglesia como nosotros, una iglesia Madre Badalona, abre en Tarrasa, en Rubí, en Ripollet o otros lugares, cada vez que abrimos una iglesia hay un remover que renueva de nuevo a la iglesia madre. Porque vuelves al inicio de tratar con personas nuevas, de volver al inicio de tener esa paciencia con aquellos nuevos, de trabajar sin un liderazgo, de apañarte como puedes con los que hay, como sea. Y eso revitaliza la iglesia madre. Después hablaremos de ello. Por eso Dios creó una entidad para que ningún hombre se lleve la gloria, para que no haya llaneros solitarios ni autónomos. Creó una entidad espiritual llamada iglesia. Y todos los cristianos son los que llevan la palabra a través de la plataforma llamada iglesia. A la iglesia es a la que se le ha dado las llaves del reino. Dice la palabra que Jesús preguntó a los discípulos, acordaros de aquella cena, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, que respondió, tú eres el Hijo de Dios. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre. Dice, y a ti te daré las llaves del reino. No es a Pedro, sino precisamente esta declaración de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios hace que sea la llave que se le ha dado a la iglesia para que pasen a ser salvos al cielo, para que entendáis de alguna manera. Por lo tanto, hay un plan de Dios. El plan no inicia antes de morir Jesús, sino que antes de crear al hombre, el plan ya estaba hecho. Pero el hombre cae y aunque vemos en la Biblia de alguna forma que hay momentos en el Génesis, algunos que estáis leyendo la Biblia en un año, habéis leído en el Génesis en algún momento y Dios se arrepintió, ¿no? Por ejemplo, y algunos dicen, ¿cómo va a ser que Dios se arrepienta? ¿No? ¿Dios acaso se equivoca? ¿Dios acaso hace cosas a causa de? No. Cuando habla de arrepentirse, en el Antiguo Testamento había más un pensamiento más de cambiar de caminar y sobre todo en el Nuevo de cambiar de mentalidad. Entonces de alguna forma Dios sabe que el hombre va a caer y Dios sabe que se va a pervertir. Lo único que pasa es que Él lo sabe y sabe que hay un plan para rebatir lo que está haciendo el hombre. Cuando dice Dios se arrepintió, lo único que quiere decir la Biblia, Dios ahí activó el plan B. Dios ahí cambió el caminar para el hombre, no para Él, de cara al hombre. Dios no se puede arrepentir de nada porque es omnisciente. Pero Él sí que cambia un camino para el hombre que es el que ha caído. Y ahí lo que quiere decirnos de alguna manera es Dios en ese momento abre la puerta al otro plan que ya tenía preparado para el hombre. Amén. Así que tenemos que entender la Biblia como es. Desde el principio está claro. Pero llegan los momentos, los profetas hablan de que vendrá un Salvador y llega el momento del Salvador. Y el Salvador viene y dice la Biblia que el reino se ha establecido en la tierra. ¿Sí o no? No. El reino se ha acercado. Porque ha venido el rey, pero sin corona, sin mantos reales, y el reino todavía no está. El reino vendrá en el reino milenial cuando pase la gran tribulación y vendrá el reino. Y ahí entonces habrán beneficios del reino que serán beneficios 100% ya en la eternidad. Pero de momento se ha acercado el reino porque se ha acercado el rey. Al venir el rey a tu corazón, hay beneficios del reino que están en nosotros. No todos los enfermos por los que ores se sanan. No, porque el reino no está aquí. Pero como hay algunos beneficios del reino, cuando Dios quiere llevarse la gloria y quiere hacer, se sanan. Juan el Bautista pregunta, ¿es él el que ha de venir? Preguntarle. ¿Y qué le dice? Dile que los ciegos ven y que los enfermos son sanados. ¿Qué es eso? El reino se ha acercado. El poder de Dios está en activo en la tierra. Con Jesús se abre una brecha y dice la palabra que solo los violentos arrebatan. Hay violencia en el mundo espiritual. Hasta ahora no la había porque el hombre no tenía autoridad. Pero Jesús muere, resucita y da autoridad a los hombres. Y eso provoca una confrontación en el mundo espiritual entre la luz y las tinieblas. En el nombre de Jesús. Y ahí es donde nosotros vemos que Jesús deja una promesa. Él dice, no vayáis y esperar, porque es necesario que yo me vaya para que Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, para que esté con vosotros. Y cuando la Biblia habla en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 1,
en adelante, que estaban reunidos, juntos, unánimes, adorando, precisamente en una fiesta donde habían venido de todos los lugares a aquel lugar. Y dice que el Espíritu Santo descendió y como lenguas de fuego empezaron a hablar. Ahí se crea la iglesia. En ese momento nace la entidad llamada iglesia, que va a ser la portadora de la palabra de Dios al mundo. Todos los cristianos, todos los que creen en Cristo, forman parte de la iglesia universal, pero tienen que formar parte también de una iglesia local, para hacer visible su membresía, para hacer visible su aportación al cuerpo, no solo en lo invisible, sino también en la parte visible. Son cosas muy sencillas, pero hoy en el TikTok vemos muchos que son autónomos, que no quieren iglesia. No necesitáis congregar o no necesitáis estar. Mentira, se necesita congregarse. Necesitamos estar bajo un pastor, necesitamos estar trabajando con los hermanos, y lee todas las epístolas paulinas como continuamente habla: orad los unos por los otros, amonestaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Porque Dios no quiere a nadie solitario, porque si no nos llevamos la gloria y somos sabios en nuestra propia opinión. Dios quiere que sea la iglesia la representante, y nosotros somos representantes de Dios desde la cobertura eclesiástica. Hasta aquí lo entendemos, ¿verdad? Por lo tanto, nace la iglesia, la obra maestra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué creéis que es? Algunos dicen para poder hacer tembleques por segundo. Algunos dicen para que la lengua me baile más rápido, para que haya fuego y profecía. Escúchame bien. El énfasis primario del bautismo del Espíritu Santo es para ser testigo. Para ser testigo. Para ser testigo, ¿qué te quiero decir con ser testigo? Ser testigo significa el tener la capacidad de que lo que has presenciado, lo que has vivido, lo que tienes, compartirlo a los demás en medio de la opresión, la dificultad, la persecución. Para eso fueron bautizados en el Espíritu Santo. Luego, el bautismo del Espíritu Santo provoca un energizamiento, un empoderamiento, donde se desatan los dones sobrenaturales, donde sanidad, de ciencia, de milagros, donde fe, a través de ese bautismo que empodera de alguna manera. Pero el que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pero tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo y es salvo. Solamente que el bautismo lo que hace es fortalecer, empoderar, darte una fuerza quizás sobrenatural para esos momentos, para seguir siendo testigo. ¿Me entiendes? Nuestros hermanos bautistas y hermanos, ancianos, la iglesia de hermanos, son tradicionales y ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero tienen al Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo con ellos y por lo tanto son salvos. Simplemente se están perdiendo el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en esta tierra. Pero son nuestros hermanos. Amén. Dile de al lado, son nuestros hermanos. Aleluya. Es para que hable, es para que hable. Así que el bautismo del Espíritu Santo no es simplemente para hacer milagros. Sí, se mueve Dios a través de eso, pero sobre todo se canaliza el poder de Dios dependiendo del ministerio. Hay ministerios que son evangelísticos y normalmente les persiguen dones de milagros, de sanidades, pero no residen en la persona, como los ministerios y los dones que están en el ADN de servicio, de enseñanza. Los dones sobrenaturales somos vasos y Dios nos llena, el Espíritu Santo nos llena y nos vaciamos. Si uno tuviera en sí mismo el don de sanidad, debería estar por los hospitales orando por todo el mundo y todo el mundo sanaría. Pero cuando hay profecía, milagros, sanidades, no es porque el hombre valga mucho, es porque ese don viene sobre él y el hombre se vacía, pero no es porque ese hombre sea íntegro a lo mejor. Escúchame bien lo que te digo, porque yo he conocido pastores que estaban a escondidas en adulterio y Dios se movía con milagros. Por amor y misericordia al pueblo. Ten cuidado con valorar la madurez de un hombre por sus dones. No.
predica, canta bien, es un fenómeno. No, no, no. La madurez se valora por los frutos, no por los dones. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Dios no quiere gente solitaria que vaya tomando el poder del Espíritu Santo como Simón el Mago y vaya queriendo para él la gloria y la honra. Dios quiere que todo se canalice en la iglesia local. Cuando hablamos de la Gran Comisión tenemos que entender que antes de la crucifixión Jesús vino y dijo: he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después de la crucifixión dice: he venido, después ya resucitado, y os doy autoridad para llevar el evangelio. Y habla de 4 cosas claves, ¿vale? Un imperativo, un verbo imperativo y 3 participios. Habla precisamente del verbo imperativo. ¿Cuál es el verbo imperativo que Jesús dice a los discípulos? Haced discípulos. Y haced discípulos. Yo puedo negociarle a Dios muchas cosas, entre comillas, para que me entiendas, pero no se puede negociar lo imperativo que le ha puesto: hacer discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? El término discípulo en el griego es el término matetes. No es un maestro cualquiera, un discípulo cualquiera. Habían 3 clases de discípulos en la historia judía. Había los discípulos que compartían una materia, un rato, y se iban a su casa. Había los discípulos que compartían por un tiempo con un maestro. Y habían discípulos, matetes, el que dice Jesús, habían discípulos que se apegaban al maestro y le copiaban continuamente. A nosotros se nos llama a ser discípulos, no cristianos, discípulos. Discípulo es algo más que cristiano. Discípulo tiene que ver con que no solamente vengo a la iglesia, sino que continuamente intento parecerme cada día más a Jesús. Hablar como Él, hacer las cosas como Él, aprender como Él, vestir como Él. ¿Por qué le llamaron cristianos a los discípulos por primera vez? En Antioquía les llamaron así porque dice que se parecían a Jesús, eran como pequeños Cristos, que les imitaban. A Pedro le dijeron: tú eres de ellos porque creo haberte visto con ellos, viste como ellos, hablas como ellos. Nos tienen que ver un parecido a Jesús. Y aquí hay un imperativo de hacer discípulos que la iglesia ha perdido y que tenemos que rescatar. No podemos hacer culteros, no podemos hacer creyentes, porque para creyente el diablo cree más y mejor que nosotros. Tenemos que hacer discípulos. Para hacer discípulos hay que cambiar el sistema, porque el sistema de hacer culto todos los días no hace discípulos. Tenemos que cambiar el sistema teniendo una dieta equilibrada para que cristianamente, espiritualmente tú crezcas equilibrado en todas las áreas de tu vida. En la enseñanza, en la oración, en el servicio, en el amor, en la adoración. Es un completo, es un pack completo. Cuando nosotros leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, que está escrita en griego, en el griego cuando unas palabras son en presente, hay que entender que es con un continuado. Por lo tanto, cuando dice la palabra id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas y bautizándoles, está diciendo: mientras vais yendo, mientras vivís, id predicando. Id predicando todos los días. Mientras vais, ir predicando e ir enseñando e ir bautizando hasta que el Señor venga. Mientras vivimos, no es una ocupación, no es solo un oficio, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que en mi trabajo, donde compro el pan, con mis colegas, con mis amigos, con mi familia, en cualquier lugar puede haber una oportunidad para predicar el evangelio, para llevar la palabra. A veces lo harás hablando, otras veces lo harás callado, pero con tu ejemplo y tu testimonio. Pero tenemos que predicar el evangelio. Si nosotros caemos en la trampa de decir: yo ya he conocido, yo ya estoy en la iglesia. Yo no sé cuántas veces os pasa que en el metro, en el autobús, esperando en un parque, se os acerca alguien y empieza a contaros su vida.
¿Os ha pasado alguna vez? Tú dices, pero bueno, ¿pero qué le pasa a este contándome su vida ahora? Y es como tú diciendo, suéltame ya, suéltame, que me voy, que me voy. ¿Sabes que a lo mejor el Espíritu Santo te lo ha puesto ahí para que tú le siembres la palabra? ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, cada día Él va a poner a personas cerca tuyo que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y si tú te levantas todos los días y tomas una actitud de decir, yo quiero predicar el Evangelio, Señor, pon las personas adecuadas, que yo quiero sembrarlo. El Señor te va a poner personas a tu alrededor para hablarles. Algunos de ellos vendrán al culto contigo, otros ni te harán caso, otros llorarán, da igual, tú siembra la semilla. El Espíritu Santo hará lo demás. Él redarguirá, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo importante es que la gran comisión la tenemos que cumplir solo los pastores. ¿Amén? ¿Sí o no? La gran comisión la tienen que cumplir los pastores y el ministerio. ¿Sí o no? Una hacen sí, otra hacen así. Tortícolis vaya a coger alguno. Dile al de al lado, tú y yo somos los responsables. Pero pastor, entonces, ¿qué pasa si me encuentro en el tren uno que ha abierto su corazón, ha empezado a llorar, me ha contado su vida y ahora de repente está pasando por una gran depresión, se quiere suicidar? Llamo al pastor, pastor, estoy por Reus, ven aquí que hay uno que hay que orar. Videollamada si quiere hacemos. No, cógele la mano, ponse la mano en el brazo, lo que sea, y dile, yo soy un hijo de Dios, voy a orar por ti. ¿Quieres aceptar a Jesús en este momento? No necesitas decir, cierra los ojos, ángeles nos protejan en este lugar. Que no, con el ojo abierto mismo no pasa nada, te escucha el Señor. Le das la mano, Señor Jesús, te pido perdón, me arrepiento, te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Pi, 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 el tren sale, esa persona no la va a ver en tu vida, pero tú le has sembrado la palabra. La gran comisión es esa, mientras vivimos tenemos que predicar la palabra. Eso es la gran comisión, sin mirar a quién. Ni clases sociales, uy, este drogadicto, este borracho, este pobre, este, ay, vive ahí debajo del puente. Ni cultura, este latino, este gitano, este. No, 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 no. Personas. Miramos personas. Cuando entran por la puerta la gente, yo sé que a cada uno le cuesta y cada uno tiene que romper lo suyo. Pero yo cuando entran las personas por la puerta, sé sus raíces, pero yo veo personas. Yo no veo culturas. Yo quiero tratar a todos por igual porque veo personas. Todos tenemos corazón, todos tenemos sentimientos, todos sufrimos, todos necesitamos sanidad interior, todos necesitamos que Dios sane heridas, todos necesitamos a Jesús. Es más, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, precisamente empezamos a morir a lo que somos aquí. Y empezamos a ser algo más cercano y unido. ¿Sabes que el Josep, que es catalán de los buenos, amigo de Puigdemont, ¿no? ¿Sabes que el Josep tiene familia, pero que le une más lazos y le unirá más lazos por la eternidad, los lazos con la Vanessa, que con su familia de sangre? Porque estará por una eternidad en el cielo. Yo espero, os he metido ya en el cielo, espero que os comportéis. Ahora soy hermano de aquella persona que tiene a Cristo también. Tenemos un mismo Padre, un mismo bautismo, un mismo Espíritu. Ahora tenemos que respetarnos, que amarnos, que darnos oportunidades. Pero pastor, hay veces que hay roces. Es que no los tienes con tu padre, con tu hijo, con tu primo. Es que no los tienes con familia de sangre. En el Espíritu también. Pero está el Espíritu Santo para amar, perdonar y provocar que el amor de Dios fluya. La gran comisión es cosa de todos. Y hay tres grandes herramientas para la gran comisión que se le da a la iglesia, pero que el trabajo se reparte para todos. La iglesia local aquí es mensaje de vida. El pastor me ha tocado a mí el marrón, ¿vale? Me ha tocado a mí. Pero aquí hay líder de jóvenes, líder de intercesión, líder de evangelismo.
y gente que ha pasado su discipulado, que es miembro de la iglesia, que es un hijo de Dios y que tiene que llevar la gran comisión. Que no es que te quedes en la silla y digas, yo ya tengo mi trabajo hecho, a mí que no me cuenten historias, yo tengo muchos problemas. No has entendido el evangelio. Problemas tienes tú y tengo yo. Pero si vas a esperar a que tus problemas se acaben para hacer lo que tienes que hacer, no lo harás nunca. Y la Biblia dice que Jesús dirá, buen siervo y fiel. ¿A quién? Al que haya cumplido. Buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pero dice que al que tuvo un talento y lo enterró, le dijo ¿qué? Siervo infiel, malo. ¿Cómo? Señor, si no te ha robado el talento que le has dado, te ha dado uno. Si se lo hubiera quedado, al menos dice, eres malo porque te da uno y lo has robado. Pero te lo ha devuelto lo mismo que tú lo has dado. Aquí nos deja ver Jesús, nos deja ver Dios algo. ¿Sabes qué es? Que Dios no se conforma con que vayas al culto. Dios te ha dado dones y talentos y habilidades. Y las tienes que reproducir, usar. Porque si no las usas, Dios ve la inutilidad como algo malo. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que tiene vida crece. Todo lo que tiene vida tiene que activarse, moverse. Y aquí somos un cuerpo. Y cada uno, no importa si eres el martillo o hueso pequeño del oído, o el fémur, no importa, o el corazón, no importa qué tipo de órgano seas de parte del cuerpo de Cristo, pero que hagas lo que Dios te ha puesto a hacer. Te aseguro que si tu trabajo es un trabajo pequeño entre los hombres y que la gente no ven y aplaude, pero tú haces lo que tienes que hacer, Dios te va a aplaudir de la misma manera que el predicador que se ve todos los días en el culto. De la misma manera, porque Dios te va a demandar por lo que te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios y qué le estás dando tú a Él con eso que te ha dado? La gran comisión es cosa de todos y nos ha dado tres cosas, tres herramientas a la iglesia. La predicación de las buenas nuevas. La predicación tiene que ver más. Aquí estamos predicando, sí. Hoy no es tanto predicación, pero predicamos en los cultos. Pero la predicación tiene más que ver con el nuevo, más evangelístico. Pero también nos ha dado la enseñanza, predicarles, ir y predicar el evangelio y enseñarles. Esa parte no la hemos perdido. Hemos dejado que en la iglesia se les predique, vienen y son todos bebés espirituales. La lían por aquí, por allá, entran, salen, se pelean, se matan, ¡pastor! Lloran continuamente como los bebés. Una iglesia de bebés espirituales es un gran problema. No puedes avanzar. Echan a los que vienen y producen daño a aquellos que quieren servir. Porque cuando tú haces cosas a oscuras, si viene uno y alumbra y se ve tu fallo, te enfadas con el que alumbra. Y eso pasa en las iglesias. ¿De qué va ese? Que sabe más que nadie, que están todos los cultos, que qué oración hace. Y encima la gente, los mismos cristianos, lo apuñalan. No debería ser así. ¿Por qué? Porque debería estar el amor en la iglesia. El amor de Dios. Si nosotros nos profesionalizamos en predicar y enseñar, pero nos olvidamos de adorar, de buscar y del amor de Dios, señoras y señores, esto será un museo. Verá, hoy que viene ese, hoy que viene aquel, oh, qué bonito el otro. Vienen a ver a alguien, pero no vienen a ver a Jesús, ni a experimentar el amor. Lo he dicho muchas veces, la predicación se puede imitar, las alabanzas se pueden imitar, el diablo puede producir cosas sobrenaturales incluso, pero el amor es lo único que no puede producirlo el diablo. El amor es lo único que marca la diferencia. Por eso nos conocerán ¿en qué? En el amor, los unos con los otros. Amén. Así que las iglesias cumplen la gran comisión, predicando, enseñando y entrenando. Entrenando. ¿Sabes cómo se entrena? Es un mentoreo.
Mentoreo es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Los cogió y les dijo, veniros conmigo, vamos a comer, vamos a cenar. Solo eso, vamos a comer, vamos a cenar. Vámonos, que me vaya a acompañar, que voy a orar por uno. Y vienen allí y lo miran y lo ven. No veas Jesús lo que ha hecho, ¿eh? Ven que hay un endemoniado, veniros conmigo. Al principio se empieza a venir conmigo y veis. Después es, venga, empezar a hacerlo vosotros y yo os veo. Y después, ¿sabes qué es? Los envía y prepara a otros. Eso es la iglesia, eso tiene que ser la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra? Dice, coge a hombres que tengan pasión y tengan ganas de aprender y con amor y prepáralos para que esos preparen a otros y esos a otros y esos a otros. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque Jesús preparó a 12. Y esos 12 prepararon a otros y esos a otros. Y fue una cadena que en vez de llevarse la gloria a uno, fue una cadena de coger la responsabilidad de la gran comisión. Predicamos, sí, vienen, pero ¿y ahora qué hacemos con los que han venido? Hay que enseñarles. Y una vez se les enseña, hay que entrenarles. ¿Cómo se les entrena? Con el discipulado, con los estudios, con estar haciendo ciertas actividades y que la gente esté aprendiendo, mirándolo. Así se entrenan los discípulos. Y cuando se entrenan, ¿sabes qué hace? ¿Sabes qué tienes que hacer? Enviar. Enviar no significa enviar a Perú, ni a Colombia, ni a nada de eso, ¿eh? Algunos sí, son misioneros y se envían para allá. Pero enviar significa que tengan salida hacia el servicio. Hay que crear, la iglesia tiene que crear plataformas para servir. Puertas por donde pasar. Ay, mira, he acabado el discipulado. Tengo anhelo por servir al Señor. Estoy preparándome. ¿Qué puedo hacer, pastor? Pues mira, para pastor no te veo todavía. La alabanza eres una gallina torcida. Ofrendero tenemos al Antonio hace muchos años. No podemos quitarlo. ¿Qué hacemos? Pues aquí esperando a que venga mi turno para predicar y cantar. Hay que buscar formas. Hay que abrir puertas para que la gente, pues mira, con el evangelismo, con la intercesión, con la obra social, las cárceles, los hospitales, la calle. Hay que abrir puertas para que la gente, cuando esté con ganas de servir, diga por aquí y empiece a trabajar. Activarse. Un sacerdocio activo. Que todos sean sacerdotes de alguna manera. Ministerios no son todos. No todos son ministerios. Pero sí que tenemos todos el ministerio de la reconciliación. Y tenemos que trabajar. No creo en un Dios que quiera que en una iglesia de 200 trabajen 5. Eso es mentira. Eso no es de Dios. Dios pone activos a cualquiera. Somos un cuerpo. Cada uno ajustado a su lugar, según sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus cargas, su madurez, su experiencia, adaptado. Pero haz lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que provoca eso? Cuando tú haces lo que tienes que hacer, provoca no caigo en la rutina y me siento motivado continuamente. Estoy apasionado por estar con las cosas del Señor. 2, la iglesia se extiende. Llegamos a más lugares, a más personas. Por eso, todos tenemos que ser parte de la gran comisión. Yo enseñé hace unos meses, hablé de esto. ¿Cómo se dice esto? Como el embudo que hace. ¿Has visto una bañera cuando tú la llenas? Y cuando ya está vaciándose, que le has quitado el tapón, hace el remolino ese. El remolino arriba es ancho y lento. Pero cuando se va acercando va aumentando la velocidad y va menos hasta que sale fuera. En una iglesia debería haber ciclos de preparación de discípulos. De tal manera que los que vienen nuevos entran arriba, lento y ancho. Pero conforme van saliendo los más preparados a servir, los nuevos van dejándosele paso para que sigan a servir también. Si estancamos el museo y sirven siempre los mismos, los nuevos que llegan se aburren en la silla. Pero si los que llevan tiempo le damos salida para servir, los nuevos que llegan tienen también lugar para servir. Entonces la iglesia está viva, con ganas, apasionada, cada uno en lo suyo, sin comparar, ay, lo que haces tú se ve más que el mío. No, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Yo soy fiel a Él, estoy contento. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso siempre digo, si alguno tiene ganas de servir y no sabe en qué, que me lo diga, que le buscamos servicio. Amén. Cuando hablamos de la Gran Comisión, parece que a veces nos centramos en evangelismo y misiones. Pero en realidad creo que la Gran Comisión habla sobre todo también de la iglesia local. Porque si te fijas, la Gran Comisión, lo que ocurre en Hechos es que los apóstoles iban, predicaban la palabra, y donde predicaban la palabra, ¿qué ocurría? Abrían iglesia. Y se iban a otro lugar y predicaban la palabra y abrían iglesia. Quiero preguntarte, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé para irse de misiones? ¿Qué dice Olga? Era por allá atrás. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Oraron, ayunaron y dijeron, el Señor me llama. ¿Hicieron eso? Fueron a los líderes de la iglesia de Antioquía y se sometieron a los líderes de la iglesia de Antioquía y oraron y dijeron y los enviaron. Los enviaron. La iglesia tiene la llave del reino, la iglesia tiene la autoridad. No son los hombres, es la iglesia. Son hombres con autoridad bajo la cobertura de la iglesia. Pablo y Bernabé podrían haberse, oye, pues si lo hemos sentido nosotros, si no lo siente el pastor, pues qué más da, lo hemos sentido nosotros. Jesús es mi pastor. Pastor, es lo que hay, tú no lo sientes, yo sí, me voy. No hay autoridad si no se está bajo autoridad. Entonces Pablo y Bernabé tienen que someterse a Antioquía, a la iglesia. Viven en una iglesia local. Luego se van y ministran, pero cuando Pablo y Bernabé acababan sus viajes, ¿qué hacían? Volvían a Antioquía y daban informe de lo que estaba pasando. La Gran Comisión no solamente es evangelismo y misiones. La Gran Comisión tiene que ver con plantación de iglesias. La Gran Comisión tiene que ver con que las personas predican el evangelio a través de la iglesia local. Y esta es una idea que ya tenía Dios desde el principio. Acordaros en Génesis 12 cuando le dijo a Abraham, serán benditas en ti todos los judíos, todas las familias de la tierra. Lo que pasa es que ellos se apoderaron del evangelio para ellos, de la bendición para ellos. Y el pueblo de Israel fue escogido como esa plataforma, esa entidad representante de Dios. Pero llega el momento que Dios vuelve a poner las cosas en su lugar, escoge la iglesia y dice, no, judíos solo no, todas las familias de la tierra. Por eso tenemos que romper nuestras barreras, nuestras costumbres, nuestras maneras, para intentar ser una iglesia que desarrolla el objetivo que Jesús dejó en la tierra antes de irse. De alguna forma se le puede llamar el testamento de Jesús, sus últimas palabras antes de irse. Quiero que vayáis, que prediquéis el evangelio, que hagáis discípulos y que los enseñéis y los bauticéis. Hay siempre las preguntas estas sobre que si el bautismo, si salva, si no salva. El bautismo no es que te salve ni te deje de salvar, pero es una ordenanza que es una señal del evangelio que marca la diferencia en nosotros. El bautismo es la señal para el mundo de lo que ya hemos decidido en el corazón. He sido bautizado en Cristo, soy parte del cuerpo de la Iglesia Universal, aceptándolo a Él, pero soy bautizado en aguas para demostrar al mundo lo que no se ve, pero que quiero que los hombres vean. Un testimonio público. Y por eso paso por las aguas. Por eso entonces tenemos que entender que debemos ser responsables como miembros de una iglesia. Si tú me dijeras, pueden haber muchas definiciones y muchos aspectos, pero muy sencillo y corto. Te voy a decir una definición de una característica de una iglesia. Sería, la iglesia es un cuerpo de creyentes que tiene comunión constante, responsabilidad de rendir cuentas los unos a los otros, que se reúnen en un lugar donde se predica la palabra y se administra el bautismo y la Santa Cena. Una iglesia tiene que hacer eso. La palabra de Dios es esencial. La palabra de Dios, pero no la palabra del hombre, la palabra de Dios. La exposición de la palabra es lo que alumbra. Y Romanos habla de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué ahora
A veces no se crea la fe suficiente porque se predica la palabra del predicador y no la de Dios. ¿Habéis visto que a veces se lee un versiculillo y ni siquiera se dice más nada de la Biblia? Solamente que o la experiencia, o que había una vez uno y que no sé qué y que no sé cuánto y comparaciones. Pero la exposición de la palabra de Dios es la que alumbra. La palabra tiene que tener su importancia en medio de la iglesia, en medio de los cultos. Y esa afirmación, ese bautismo, esa Santa Cena, tiene que estar. La Santa Cena, recordamos la muerte, recordamos la resurrección, recordamos que Él se autodenominó el pan de vida y que se partió y se repartió. Ahora ya no es uno físicamente, sino que mora en todos nosotros y ha hecho un cuerpo morando en cada uno de nosotros, un solo cuerpo. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, renovamos nuestro pacto y le decimos: Señor, no solamente quiero seguir siendo comprometido contigo, no solamente miro a la cruz y quiero ese evangelio, sino que renuevo mi relación también con los hermanos, el amor los unos con los otros, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Por eso la Biblia dice que no tomes la Santa Cena si estás lleno de odio con algún hermano. Porque la representación precisamente es la unidad del cuerpo. ¿Cómo vas a tomarla odiando? Ama, perdona. Y perdonando, Dios te perdona y te da la capacidad de poder renovar ese pacto. A veces hay gente, voy rápido porque cuando hablo de esto, ya sabéis que salen tantos temas, pero tengo que ir al grano porque quiero hacerlo en una clase solo esto. A veces hay gente que piensa que la iglesia es como la Dirección General de Tráfico. Me saco el carnet y conduzco por donde yo quiera. Hoy en día hay un montón de estos. Se cogen un local, hablan a una familia o dos y se montan una iglesia. Soy el pastor fulano. Y se ponen por las redes: pastor fulano, anuncio para aquí, anuncio para allí. La gente va porque mira, hay cargo pronto. Hay bendición, falta la disciplina y la seriedad, porque lo que se quiere es que la gente esté contenta y que vaya. Veniros. Tú, así te dice el Señor, cale, pastor vas. Prepárate, será largo, en 6 meses. Jolines, me sale a cuenta porque allí me van a tener tiempo, aquí en 6 meses me levantan, por aquí mejor. No, pero ese es malo, pero a mí me levantan. La gente ha perdido tanto el amor por la esencia del evangelio que se conforma con creer en el puestecillo. Y eso hace daño a las iglesias verdaderas que quieren afirmarse de verdad. En realidad no a las iglesias, en realidad a los cristianos. Un montón de cristianos se pegan unos porrazos increíbles yendo detrás de personas que aparecen y tú dices: ¿pero este de dónde apareció? ¿Quién ha sido tu pastor? ¿Dónde ha sido tu iglesia? ¿De dónde te has levantado tú? ¿Quién te ha mirado a ti? Porque está claro que una persona no puede pasar de ser una persona nueva, miembro, a pastor en un momento. Tiene que haber un recorrido. Tiene que haber una sumisión. Y todo lo que empieza mal, acaba mal. Y nosotros tenemos que entender que debemos de ser serios en cuanto a esto. La iglesia local tiene que cumplir esos mandamientos y tiene que cumplir la tarea de Dios y tiene que estar bajo la cobertura de la iglesia y del pastor y de los hermanos. Fíjate cómo hicieron en Jerusalén cuando empezaron el evangelio. Vamos a leer un poco la Biblia aquí. ¿Cómo hicieron los primeros apóstoles cuando llevaron el evangelio? Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 41. Vamos así rápido algunos, ¿vale? Así que los recibieron, su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia local.
Y la iglesia local, no solamente había una iglesia local, la iglesia local bautizaba y la iglesia local llevaba un registro de las personas que entraban. 3.000. Cogían sus nombres, todo. No era que venir todo al bulto, llevaban un registro de membresía. Porque hay que poner un filtro en la iglesia entre los que son y los que no son miembros. Aquí localmente sabéis que trabajamos con el discipulado. El que ya está aquí es parte de la casa y es un miembro provisional hasta confirmar que pasa el discipulado. Y cuando pasa el discipulado es un miembro oficial en la reunión de iglesia. Y ahí está para servir según sus dones, cuando ya ha pasado ese filtro. Porque si todo el que llega es miembro de primera, se nos puede colar un brujo como miembro, un ruinero como miembro, un homosexual reconocido y lo aceptamos así y ya está. No, que pase el filtro. Y cuando pase el filtro se reconoce como miembro oficial cuando entonces haya pasado ese filtro. La iglesia tiene que hacer eso. Y aquí dice, y se bautizaban y se añadieron a la iglesia 3.000 personas. Consideraron esas 3.000 personas que eran parte de la membresía. ¿Lo registraron? Fíjate lo que dice capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra. Y dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y dice el 24, porque ese varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿A dónde se agregaban esas personas? A la iglesia local. Leemos el 14, para no entretenerme aquí, 2-3 versículos. 14, 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Y dice en el 7, y allí predicaban el evangelio. Y dice en el 21, ven conmigo al 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Y qué dice en el 18? Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Y por último, ¿qué dice el 19-17? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. No es que Hechos respalde gente que se levante y diga, vamos a predicar allí y abrimos una iglesia, vamos a predicar allá y abrimos una iglesia. No, no, no. Los hombres de Dios nos muestran que dependían de una iglesia, que dependían de unos ancianos, que eran enviados y abrían iglesia, seguían su camino y volvían luego a consolidar lo que habían abierto. Y a la central, a Jerusalén, Antioquía, a dar informes. Hemos abierto aquí, hemos abierto allá, hemos hecho esto, hemos hecho ancianos. Porque aunque Pablo era Pablo, tenía que seguir sometiéndose a un pastor. Aunque Pablo era Pablo, tenía que seguir dando informe de lo que estaba haciendo. No necesitaba Pablo a nadie para abrir iglesia. Te lo digo yo. Era un hombre que no necesitaba a nadie, humanamente. Pero él sabía cómo se trabajaba en el reino de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La gran comisión no tiene que ver con evangelismo y misiones solo, tiene que ver con iglesia local. Tiene que ver con iglesias que se abren, se consolidan,
a través de la predicación, de la enseñanza y del entrenamiento. Y fíjate que entrenamiento iba viendo, Pablo se va con Bernabé, pero aparece un hombre llamado Marcos y dice que se pelean entre ellos. Pablo y Bernabé, apóstoles de los principios, no se van a pelear, no vamos a tener discusión entre nosotros, discusiones santas. Pues normal, ellos también se pelearon porque uno lo veía y el otro no. Este no vale un pimiento, decía Pablo. Y Bernabé decía, oye, que este sí, hombre, que es una promesa, que no aguanta la presión. Y lo envía para allá, se dividieron uno para cada lado. No se estorbaron, sino que se extendieron. De la discusión surgió que en vez de ir los dos juntos a un lugar, ahora iba cada uno a uno. Eran dos lugares a la vez. Porque Dios se lleva siempre la gloria. Pero Marcos lo devuelve a su casa a Pablo. Pero dice la palabra que a los años, dice enviarme a Marcos, que me es necesario. Y reconoce que posiblemente se equivocó él, pero que a lo mejor también simplemente era que no estaba preparado en ese momento, pero cuando se preparó, lo tomó de nuevo. Pero porque había alguien que estaba preparando a Marcos en la iglesia local. Porque ¿cuántos cristianos conoces que llevan 30 años en la iglesia y no se preparan? ¿Cuántos conoces? ¿Hay alguno que conoce a alguno? ¿Alguno conoce aquí? Están aquí tranquilos. ¿Alguno conoce aquí un cristiano que se tira 20 años en la iglesia y sigue siendo igual que el primer día? ¿De verdad eso es de Dios? Algo falla. Hay dos partes. La parte del que quiere crecer y la parte de que haya iglesia que lo prepare. A veces las iglesias de los hombres, las iglesias locales de los hombres, hacemos más daño a las personas que bien. A veces las iglesias que los hombres capitanean por hacer las cosas como el hombre quiere, se hace más daño que bien a las personas. Y tenemos que tener cuidado. Porque qué mejor espero yo como pastor, qué mejor quiero yo que la gente crezca, que la gente se desarrolle, que la gente encuentre su lugar para servir y venga apasionado a la iglesia y que sepa de la palabra más que yo. Y que si el pastor no hace todo, no tiene todos los dones. Pero pastor, a lo mejor puede ser que yo tenga un don que tú no tienes. Pues claro, que el pastor no tiene todos los dones. Somos un cuerpo y tú pones la parte que no tiene el otro y la que no tengo yo. No pasa nada, es que es así. Tenemos que entender que hay que romper los moldes del Superman pastor para entender que el pastor es un hombre como tú, con dificultades, con problemas, con tensiones, con desánimos, pero que simplemente le ha tocado un lugar diferente dentro de la iglesia. Dios me ha puesto un ministerio y yo no he podido renegar, lo he aceptado y lo he querido, pero lo ha puesto Él. Y yo simplemente hago mi parte. Pero eso no significa que el pastor sea el ungido de ungidos, que es mejor que nadie, que no. Es un lugar de la iglesia que ocupa. Y tú tienes que ocupar el tuyo y el otro el suyo. Y respetarnos como personas. Nadie pasa por encima de nadie, ni el pastor ni nadie. Porque el único que está por encima de todos es el pastor de pastores llamado Jesús. Es el único. Por lo tanto, ¿cuál es el reloj que va bien? Me quedan 20 minutillos, me queda. Los apóstoles predicaron el evangelio y allí plantaban iglesias locales. Ese es el centro de la gran comisión. ¿Quiénes son los que envían los apóstoles? La iglesia. ¿Quién son los que oran por ellos? La iglesia. ¿A quién se le da informe? A la iglesia. Pero sobre todo, esto sonará a algunos porque lo he dicho muchas veces. La iglesia local es el centro de la gran comisión, pero la iglesia local tiene tres aspectos que podemos ver en su naturaleza. La iglesia es. La iglesia hace lo que es y la iglesia organiza lo que hace. Vuelvo a repetir. La iglesia es de Cristo, es a través del amor de Dios.
está la bendición, la autoridad, el poder sobre ella. Está elegida para llevar el evangelio. La iglesia es la entidad escogida por Dios en este tiempo. Pero la iglesia tiene que hacer su vida, su dinámica, tiene que ver con lo que es. Si nosotros hacemos muchas cosas, pero no hacemos la gran comisión, no estamos haciendo lo que nuestra naturaleza tiene y es. Si nosotros hacemos buenos cultos y nos gozamos todos aquí, pero no predicamos el evangelio a toda criatura, estamos siendo desobedientes. Porque la iglesia ha sido hecha para ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y enseñarles y bautizar. Pero pastor, está muy bien, mirar, a las 9 acabamos, cenamos, nos vemos a las 10:30, nos hacemos otro culto, te traes una visita y nos gozamos. Y qué gloria cae. Ya está muy bien. Pero si no hacemos lo que hemos sido llamados a hacer, estamos desobedeciendo. Se ha perdido la esencia de la iglesia. La esencia no es tener buenos cultos. La esencia es predicar el evangelio a los perdidos. Pero no en forma de iglesia. Tener buenos cultos está bien si estamos predicando. Pero tener buenos cultos y gozarnos porque estamos, qué bien estamos la iglesia, ¿eh? Qué bien estamos, la iglesia está fenomenal. Tenemos unos cultos de gloria. Vienen los que se habían ido, que vienen otra vez. Estamos gozando. Pero estáis evangelizando, estáis diciendo algo, estáis predicando a los perdidos. No, pero la iglesia ya está llena, ¿para qué más? Estamos desobedeciendo. Jesús está diciendo, lo que hacéis me parece bien, pero no es lo que yo he dicho que hagáis. Pero no es que diga, vale, pues pastor, prepara tú una salida de evangelismo, que queremos salir a evangelizar. No, como iglesia podemos salir a evangelizar, pero es que la responsabilidad no está aquí en la iglesia local. La responsabilidad del evangelismo está en los cristianos que pertenecen a una iglesia. Las ovejas son las que paren. En tu trabajo, en tu casa, que no es un evangelismo de... Mira, en los tiempos de Gigi Ávila, Carlos Anacondia, las campañas tenían fruto. Hoy no. Hoy no. Hoy te vas a la calle y vamos, pero no porque tengas fruto. Vamos para dar testimonio público, para que la gente escuche el mensaje. Pero el fruto en realidad está en el evangelismo de tú a tú. De tú a tú. De tu trabajo, la calle, la casa, con una persona que tratas. Ese es el mayor fruto. En las campañas hoy se hacen en la calle, poco fruto ves. La responsabilidad está en ti. Tenemos que cambiar el chip. Soy cristiano, tengo culto el martes, el jueves, el domingo. Ya está, el otro día es libre. No, soy cristiano, tengo culto estos días y en estos días me enseñan, recargo pilas. Busco al Señor, crezco en carácter porque me rozo con mi hermano, sirvo al Señor. Pero mi día a día, como cristiano que soy, tengo la oportunidad de predicar en cualquier momento a un alma. En cualquier momento. Si tú eres de los que vas al culto, pero pasas totalmente de la gente y no quieres hablar con nadie, incluso le respondes mal, tienes que cambiar el chip. Porque el Señor quiere utilizarte, aquí no, afuera. Quiere utilizarte para hablar a la gente, para mostrarle un buen ejemplo, un buen testimonio. Porque la gente necesita ser alumbrada a través de nuestro testimonio y nuestra forma de vivir. Y no, cada vez más en este tiempo está muy difícil que la gente quiera acceder a una iglesia. Fuera de las culturas que tienen el evangelio como algo suyo, está difícil. Vente a la iglesia. ¿La iglesia? ¿Eso qué es? Vivimos en una sociedad atea. Una sociedad que de los 30 años para abajo no conocen nada de Dios. Nada. ¿Cómo les hablamos a esta gente? ¿Cómo? No le vas a decir, Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre por ti. Es el cordero perfecto. Seguramente te hace pasar por brujo. Sangre, cordero, ¿qué dice? La mejor forma es que te vean cada día vivir.
en el trabajo, donde está, en la casa, en el vecindario. Mira, oye, eres diferente, afrontas los problemas de manera diferente, te comportas de manera diferente. ¿Qué tienes? Y ahí llega el momento, tengo a Jesús. Y Él quiere estar contigo también. Ese es el mensaje que podemos destacar. El mensaje no cambia. Pero mira, escucha, dile de al lado, el mensaje no cambia, pero la forma sí. Algunos hablan así ya, ¿no? El mensaje no cambia, pero la forma sí. Los métodos cambian, las formas cambian. No podemos seguir gozándonos dentro del culto con nuestras maneras y que la gente se siga condenando. Tenemos que provocar formas diferentes, métodos diferentes para que la gente reciba el mensaje, para que el mensaje les llegue. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues mira, que cada uno busque sus maneras y sus formas. Con mimos con los niños, con teatros, con danzas, a la cárcel, al hospital, con bailes de los niños en la calle, con la música esta rapera, lo que tú quieras, pero busca el método para llegar. Busca el método para que te vean y puedas llamar la atención. Presta atención. Y cuando te prestan atención, le das el mensaje. Pero hay que captar la atención de la gente. Y hoy la gente no le gusta la iglesia. Es más, gente que antes en culturas diferentes, antes había un temor y todo el mundo iba a la iglesia y temía a Dios, ahora hay muchos que no. Ya no tienen temor, les da igual. Por eso no podemos, la serpiente de bronce sirvió en un tiempo para traer sanidad al pueblo, pero en otro tiempo hubo que destruirla porque era idolatría. Las formas a veces hay que cambiarlas para atraer y para llamar la atención. El mensaje es el mismo, pero las formas cambian. Y hoy hay una puerta muy grande para llegar a esta sociedad, que es a través de lo social, el trabajo social, la obra social, el ayudar a las personas. Es la forma que la sociedad hoy tiene para entrarles. Y luego Jesús. Pero no como aquel que está... A veces ayudamos a la gente como estamos como con el martillillo y cuando tenemos la ocasión, ¡Jesús! Y es como que, mira, quiero hacerte unas preguntas y como que está prácticamente mintiéndole. Quiero hacerte unas preguntas. Está como la serpiente asomando la cabecilla. Jesús, vamos a ser naturales. No hables a las personas simplemente porque quieres llevártelas a la iglesia. Háblales como una persona que quiere ayudar a las personas. Que lo vean natural. Y cuando la gente vea que tú eres una persona que no buscas algo a cambio, entonces que hasta ella misma te pregunte, ¿eres diferente? Y ahí tú le hablas de Jesús. Hay que cambiar las formas, iglesia. Tenemos que abrirnos más a una sociedad que hoy en día está muy cerrada al evangelio. Por eso la iglesia es y la iglesia hace lo que es. Pero la iglesia no puede hacer lo que es de cualquier manera. Tiene que organizar lo que hace. Por eso se necesita una visión, se necesita una estructura, se necesita un discipulado, se necesita un liderazgo, se necesita los pasos a dar, unas enseñanzas que te den capacidad para entender cuál es el siguiente paso. Hay que organizar lo que hacemos, porque si no lo organizamos, cada uno va como quiere. No, que fluya el espíritu. Sí, dentro de la organización, que fluya el espíritu. Pero Dios no es un Dios de desorden. A Dios le agrada el orden. Que fluya el espíritu, que le demos flexibilidad, que no lo tengamos tan rígido que no se pueda ni mover, pero que tengamos un orden, una organización, que sepamos dónde vamos, que tengamos unos objetivos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Pablo trabajaba así. Me voy a ir a aquella zona, aquella y aquella. Y voy a ir para allá y para allá y para allá. Y luego Dios en el camino tira por aquí, tira por allá. Había veces que le cambiaba planes, pero él se organizaba. La iglesia local tiene que expandir el evangelio y tiene que entender que tenemos una responsabilidad de plantar iglesias. Discipulado, evangelización plena, predicar el evangelio como Dios quiere.
Predicación, enseñanza, entrenamiento. Predicación, enseñanza, entrenamiento y a servir. A servir y a otros. Y preparas a otros. Y preparas a otros. Y que todo el mundo sirva. Quiero acabar los últimos 10 minutos. No voy a explicarlo prácticamente, solamente para dejar esta clase aquí con 10 razones que tenemos para plantar una nueva iglesia. Sabéis que nosotros como Mensaje de Vida tenemos esa visión de plantar iglesias. Tarrasa se abrió primero, después Rubí, después Ripollet. Si Dios quiere, este año nos lanzaremos a otro lugar. Y es una visión de plantar iglesias. Y hay gente que dice, pero plantar iglesias, pastor, es un rollo porque hay cosas que dañan la iglesia madre. Algunos dicen, es que cuesta mucho. Cuesta mucho todo. Pero se trata de dónde emplean las fuerzas. Pues ya que cuesta mucho mantenerse y estar en la iglesia, pues vamos a emplearla en seguir abriendo camino. Algunos dicen, es que ya hay mucho trabajo en la iglesia local. Bueno, pero es que en vez de acomodarnos a que ya hay mucho trabajo para los 10 que sirven, vamos a preparar 20 más para servir y nos esparcimos para abrir. No nos conformemos, ya hay mucho trabajo. Prepara gente para ir a otros lugares que la palabra no está. Se perderá la verdadera doctrina porque tanta iglesia y tienes que poner allá a alguien que no está tan experimentado. Bueno, para eso hay que organizar lo que se hace. Para eso hay que estar unidos, hay que tener un discipulado, hay que tener una enseñanza para que todos vayan en una misma línea. Es que se debilitará la iglesia madre si abrimos iglesias hijas. Al revés. Cuando abres iglesia se produce un avivamiento en la iglesia madre. Y aquí nos ha pasado. Abrimos Tarrasa, vino gente. Abrimos Rubí, vino más gente. ¿Por qué? Porque si tú siembras más, cosechas más. Se trata de tener la valentía de hacer lo que Dios llama a hacer, porque como nos pongamos a mirar cosas de hombres, no lo hacemos. Hay que extender el evangelio. Y hay 10 razones para plantar iglesias que te dejo con esto en estos 5 minutos. Número 1, las iglesias nuevas permiten dejar entrar a personas sin distinción. Todas las iglesias tienen que estar con la puerta abierta a cualquiera. No tiene que haber distinción de decir, no, es que a vosotros nos aceptamos, a aquellos tampoco. Pero las iglesias nuevas todavía es más fácil que entre cualquiera. Porque es como que los portones están abiertos a todo el mundo para que entre el que sea. Cuando la iglesia está más grande, es como ya que está más establecida. Y aunque marcamos que todo el mundo tiene entrada, pero siempre hay algunos que miran de reojo que esta lleva las faldas muy cortas, pastor, y va a venir a la iglesia. Este pierde vainilla por todos lados, pastor, y va a venir a la iglesia. Lo deja. Yo he visto en algún momento algún hermano, que ha venido un hermano, un hombre nuevo, no sé si llama al hombre, mujer o entre medio, que venía así todo, empieza el culto. No es siervo, es siervecita. Y se puso al lado de un hermano y yo me di cuenta que ya no está aquí el hermano, si no, no lo diría. Y el hermano cuando se sentó al lado y lo miró así el otro, Dios le bendiga, hermano. Hizo así, no sé qué, se levantó y dice, yo me voy para allá. Pero ¿qué pasa? Que no te va a hacer nada, que estás protegido, hermano, que no te va a hacer nada. El Espíritu Santo está contigo. Tenemos que estar preparados para aceptar lo que venga, señores. ¿Tú te crees que si viene una mujer de la vida por ahí, tú te crees que va a venir bien vestida el primer día? ¿Va a venir pues como es? Si no puedes venir al culto si no es, déjala un poco a ver si viene el segundo día. A ver si viene el tercero. Y ya luego en un discipulado pues le enseñamos cómo tiene que vestir. Y si viene uno con vainilla líquida, pastor, ¿qué hacemos? Pues igual que pase un discipulado. A ver si cambia. Si no cambia, pues ya intercederemos.
pero hay que tener aceptación. Las iglesias nuevas permiten que entre cualquiera, es más fácil. Las iglesias establecidas, siempre hay alguno que dice, uy, pastor, ¿te has dado cuenta que ha entrado? ¿Te has dado cuenta? No tenemos que ser así, tenemos que tener amor con todos. Y nunca digas a nadie que fuma, que va con malas pintas. Oye, así no vengas, no tienes... Tú cállate, tú dedícate a lo tuyo. El discipulado le hablará las cosas que tiene que cambiar en un proceso, poco a poco. Porque si porque tú le digas eso no va a venir más, ya hemos perdido la oportunidad de tratar con ella. Así que vamos a tener cuidado en eso. Otra razón para abrir nuevas iglesias: es más fácil ministrar a la gente cuando están cerca de donde viven. Si abrimos una iglesia en Cuenca, vamos a poner por Cuenca, es más fácil que vayan a Cuenca que vengan aquí, ¿no? Por lo tanto, cuando abrimos iglesias en otra ciudad, permitimos que se amplíe el abanico de posibilidades de personas que pueden predicar, que pueden escuchar el evangelio. Otra razón: la iglesia trae a los perdidos a los pies de Cristo. De alguna forma, las iglesias nuevas, como tienen que crecer, hay como un espíritu de supervivencia espiritual, que están luchando por almas nuevas, luchando por almas nuevas. Parece que las iglesias establecidas ya es como que estamos llenos, pero las iglesias nuevas están luchando porque vengan los nuevos, y provoca que haya gente que tenga oportunidad de escuchar la palabra. Otra razón: las iglesias nuevas pueden adaptarse a nuevas generaciones o a nuevas formas. Aquí tenemos unas formas, unas maneras, podemos ser flexibles, pero una iglesia nueva puede adaptarse a lo que viene más fácil que una iglesia ya establecida. Otra razón: la iglesia reconcilia a las personas consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Es el poder de Dios actuando en las personas. Y no tenemos que dejarlo solo aquí en Badalona o en Tarrasa. Si podemos ampliarlo a lugares más lejos, donde hay personas que necesitan un lugar, gloria a Dios, vamos a traer sanidad. Escucha, sobre una persona quizá que venga y se sana del alcohol, de los vicios, escúchame bien, tú sabes el impacto que puede ser en su familia y a su alrededor una persona que se sane. Luego va a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus sobrinos, a la familia, y muchos pueden llegar a Cristo a través de alguien que hizo el cambio. Merece la pena extender el evangelio y abrir iglesias. La iglesia es una bendición para el pueblo y la comunidad donde está. Debería serlo. ¿Habéis visto muchas veces que os digo, no salgamos todos allí, estemos en la carretera, en medio? Porque hay vecinos. Y los vecinos no tienen que vernos como un estorbo, sino como una bendición. No podemos permitir los niños pegando golpes. No podemos permitirlo. Los vecinos tienen que vernos y decir, oye, esta gente aporta al barrio. Esta gente es de bendición. Esta gente no nos aporta mal. Una antepenúltima razón, las tres últimas. La iglesia asegura la proclamación continua y transformadora durante tiempo en ese lugar. Otra: la iglesia es la presencia corporal de Cristo en ese barrio. Cuando una iglesia está en un lugar, es una luz encendida en ese barrio. Cristo está ahí corporalmente, físicamente. Cristo está en todo lugar, pero la iglesia es un testimonio vivo, un lugar público donde se le adora a Él, se le adora a Dios, y es un testimonio público para la gente. Y aquí me quedan las dos últimas. Aquí yo digo lo que siempre os digo a todos, ¿vale? Es bueno que llevéis la Biblia, no solo el móvil, llevad la Biblia, porque os ven por la calle con la Biblia y hay testimonio todavía de esto. Mira, siguen, la Biblia todavía está por ahí, todavía hay cristianos con la Biblia. Es bueno que lleven la Biblia. Termino. La iglesia es el medio que Dios utiliza para conocer su sabiduría y su salvación. La mayor expresión de Dios en la tierra, ¿sabes quién es? Jesús. Pero también nos habla a través de las Escrituras y nos habla a través de la naturaleza. Pero hoy la mayor expresión de la palabra de Dios es
la iglesia local. Hoy, lo visible, a través de la iglesia, Dios sigue teniendo la puerta abierta a la gente. Y termino con una última razón por qué seguir abriendo iglesias. Las iglesias nuevas nos ayudan a cumplir más rápidamente la gran comisión de extender el evangelio a toda criatura. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero si somos una iglesia que nos preparamos, que buscamos qué dones nos ha puesto Dios y empezamos a servir y a desarrollar, iremos colocando y organizando dónde cada uno puede servir y nos permitirá abrir más lugares para que el evangelio siga extendiéndose a otros lugares. Porque lo que nos interesa no es estar acomodados en un lugar. Lo que nos interesa es obedecer la palabra de Dios, la voz de Dios, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a lo mejor es enviarte a China mañana. Paco, ¿te irías a China? Horra, va, 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 va. Pues de momento tienes vecinos y familia para evangelizar. Los chinos también tienen gente allí, pero tiene aquí gente para evangelizar. China todavía puede esperar. Si te envía, Dios te envía, pero no quieres irte a Perú, evangeliza primero aquí. Aleluya. Misiones es una bendición. Pero misiones al fin y al cabo, ¿qué es? Es la gran comisión con un enviado, con la cobertura de la iglesia. Pero la gran comisión habla de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la gente que está en la iglesia, la gente que trabaja a través de la iglesia, enviada por la iglesia, informa a la iglesia, se perfecciona porque la iglesia es la obra maestra de Dios. Id y mientras vais, mientras camináis, mientras vivís, predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles lo que habéis aprendido y bautizándoles y tomando la Santa Cena para recordar y renovar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a hacer juntos, todos, sirviendo todos. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie ahí donde estás, por favor.